música, libros, cine, televisión, cómics y más. El Laboratorio, logrando la fórmula perfecta, donde todo puede pasar. El Laboratorio presenta Hablemos de Historia. ¿Qué tal? En esta sección de El Laboratorio, Hablemos de Historia, así es, platiquemos sobre esos pasajes históricos donde nos van a dejar conocer a personajes tan importantes de la historia nacional y mundial. Las bajaremos del pedestal en donde están en sus estatuas de bronce y hacerlos de carne y hueso, con sus defectos, con sus virtudes. No todo fue malo, no todo fue bueno, así que hablemos de historia. Bien, en esta ocasión vamos a seguir con el tema que hemos estado platicando en semanas anteriores. Si recuerdan, empezamos a hablar sobre el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro. Después hablamos sobre el fallido embalsamamiento de Maximiliano. Y la semana pasada hablamos sobre una leyenda que tal vez Benito Juárez le había perdonado la vida a Maximiliano y este se fue a exiliar a El Salvador y cambió su nombre a Justo Armas. Ahora nos vamos a ir un poquito para atrás. Vamos a ver el por qué Maximiliano vino a México. Y todo esto se debió a un proceso que vivimos después de la intervención francesa. Este evento fue conocido como el Sitio de Querétaro en 1867. Les platicaremos algunos eventos sobre estos personajes, sobre Maximiliano, sobre Carlota, sobre su familia, para poder entender un poquito qué fue lo que ellos hicieron cuando llegaron a México y el por qué esto vino a terminar en el Sitio de Querétaro en 1867 y de ahí posteriormente pasaríamos al fusilamiento de Maximiliano. Entonces, pues les voy a platicar sobre Carlota y Maximiliano, que entonces llegaron a México debido a la intervención francesa. Fíjense que es curioso porque Carlota tiene una importancia muy fuerte en la historia. De hecho, haciendo una revisión, hay más de 60 libros que hablan sobre Carlota y sobre Maximiliano. Pero fíjense qué curioso, sobre Margarita Maza de Juárez solo hay 2 libros. O sea, nada más imagínense qué tan interesante y rica es la historia de estos personajes. Hay más que la batalla y fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. De hecho, lo que vamos a platicar aquí viene la referencia de algunos libros como es México a través de los siglos, que el coordinador es Riva Palacio, que pues es un testigo directo. También tenemos el libro Patria 3 de Paco Ignacio Taibo. Otro libro es A 150 años del fusilamiento de Maximiliano de Andrés Garrido del Toral, entre otros. Esto se tomó como fuente. La verdad es que esta historia es una tragedia. Vamos a empezar a platicar sobre el periodo enero-mayo de 1867 en Querétaro. Se vive la intervención francesa. Los franceses se retiran y dejan aquí a Maximiliano. Si hacemos referencia, por ejemplo, a otra intervención como fue la norteamericana 20 años antes, esta tomó desprevenida a México por luchas internas y se tiene una referencia que viene de la conquista, ya que pues donde se piensa que por haber caído la Ciudad de México había caído todo el país, pero pues no, bueno, todo el territorio. Pero de hecho los españoles nunca pudieron conquistar el territorio completo y con los norteamericanos pasó igual, ya que llegaron y tomaron la Ciudad de México y creyeron que ya con eso habían ganado y ya había terminado. Dijeron, ya aquí se terminó la guerra, pero pues en realidad tenían todo el territorio nacional para conquistar, pero pues nunca lo hicieron. Muchos proponían la guerra de guerrillas. Eso fue una especie de ensayo, ya que cuando llegaron los franceses, primero fueron derrotados en 1862 por las fuerzas de Ignacio Zaragoza, pero un año después, en 1863, por fin logran, después de un sitio terrible y largo en la ciudad de Puebla, ya había muerto Zaragoza
y ahora estaba Jesús González Ortega a cargo del ejército mexicano y es derrotado y los franceses comienzan a tomar el país. Los franceses eran dueños del piso que pisaban, el resto del territorio nacional no aplicaba, Tenían las ciudades más importantes, pero sabemos lo extenso que es el territorio mexicano. A pesar de lo que nos quitaron los norteamericanos, nuestro territorio es enorme. Los franceses no pudieron jamás con nuestros guerreros, con nuestros chinacos. Quien no tenga referencia de los chinacos eran guerrilla liberal mexicana que fungió la guerra contra los Estados Unidos, la intervención francesa en México y la guerra de reforma. A diferencia del charro, no era un rico hacendado o empleado de confianza de una hacienda, sino era un hombre de pueblo. Los franceses perdieron varias batallas en Oaxaca, en Veracruz, incluso la batalla de Camarón en Veracruz, que fue el 30 de abril de 1863. Durante la segunda invasión francesa a México, las tropas mexicanas derrotaron a los invasores. Bueno, de tal forma, los franceses estaban desgastados al perder muchas batallas. Mientras en Europa seguían los problemas, Napoleón III estaba a punto de entrar en guerra con los prusianos, pues no le quedó de otra más que retirar al ejército francés. Aparte, pues los norteamericanos, recordemos la doctrina Monroe, sí, esa que es muy criticable y la que dice América para los americanos. La entendemos como América para los norteamericanos. Significa que en este continente no se permitirá la intromisión de nadie y sobre todo de los europeos. Norteamérica entra en una guerra civil, el norte contra el sur, mientras los franceses invaden México porque querían una colonia. Recordemos que cuando México se independiza, España se había fortalecido por la riqueza de los virreinatos, en especial el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú. En el momento que España pierde el control de los virreinatos, México se convierte en un país muy codiciado para volver a ser colonizado. Lo intentan los franceses con una primera intervención, que recordemos que a esa se le conoce como la Guerra de los Pasteles, donde no avanzaron hasta la Ciudad de México, ya que por vía diplomática se pudo solucionar. Querían entrar los ingleses, los españoles, recuperarnos, etc. Son los norteamericanos los que nos invaden, llevándose la mitad del territorio. México sigue con guerras internas, la rivalidad entre liberales y conservadores, como que esto me suena. Bueno, que nos lleva a una guerra de reforma que dura 3 años, del 57 al 60, que no terminó en la batalla de Calpulalpan, porque esta continúa en un segundo capítulo, en un periodo de 2 años donde hubo combates, donde muere Leandro Valle, muere Melchor Ocampo, Santos Degollado. Los conservadores se van a Europa y convencen a Napoleón III de que intervenga en México y convencen a Maximiliano de Habsburgo de esta aventura para llegar a nuestro país. Él llega en 1864, después de un año que está tomado México por los franceses. La intervención francesa fue de 1864 a 1867. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque posteriormente que terminemos de hablar sobre el sitio de Querétaro, nos regresaremos a hablar sobre la intervención francesa, que es también es un asunto muy importante dentro de la historia de México y que nos va a dar algunos puntos para que entendamos el porqué de este sitio de Querétaro. Pues bueno, vamos a partir de enero de 1967, cuando los franceses comienzan a retirarse, cuando Napoleón da la orden al mariscal Bazán, Aquiles Bazán, de que se retire de México. Es curioso, fíjense, este mariscal Aquiles Bazán se casó con una mexicana, Josefa Peña Azcarate. Fue conocida como Pepita Peña. Luego les platicaré el romance que hubo entre ellos, pero bueno. Hay diferencias entre Aquiles Bazán y Maximiliano, diferencias muy serias, porque Bazán recibía órdenes directas de Napoleón III, y la verdad es que pues no respetaba del todo a Maximiliano. De hecho, cuando se van los franceses, Maximiliano está en el Palacio Imperial detrás de una cortina, así asomándose por un agujerito para que no lo vieran, que él estaba viendo cuando se estaban ya retirando los franceses, escondido porque no les dio la despedida, a pesar de que su imperio estaba soportado por las bayonetas francesas. Ni siquiera les agradeció, no les dio la despedida y los está viendo cuando se forman en el Zócalo para tomar lo que ahora es la calle de Pino Suárez y luego salen por lo que ahora es Calzada de Tlalpan, por San Antonio Abad
y por ahí salen los franceses. Lo que ahora es la escuela de San Carlos era el Palacio de Buenavista y era la residencia de Aquiles Bazán. Ya habían arriado la bandera francesa y se estaban retirando, y Maximiliano escondido en Palacio Imperial. Cuando se retiran, Maximiliano exclama: "Al fin somos libres". Imagínense nada más. Bueno, para esto Maximiliano había estado en Orizaba y había recibido una carta de su mamá donde le decía: "Un Habsburgo no abdica". Entonces, en otras palabras, no te regreses, mijito, porque vas a ser mal visto de este lado. Así. Bueno, poco antes de que llegara Maximiliano a México se repartieron tarjetitas con su foto para que la gente lo reconociera, así como tarjetitas de presentación. Él era un príncipe casi de cuento. Carlota, pues también era una princesa de cuento. Hay una anécdota de Carlota sobre las quinceañeras que soñaban con un famoso vestido color rosa de Carlota. Hay un cuadro muy famoso de Carlota, que lo estamos viendo, donde sale con un vestido rosa, y todas las quinceañeras soñaban con tener un vestido así. Yo quiero un vestido como el de Carlota. Pues ¿qué creen? Ese vestido jamás lo usó Carlota. Sí fue dueña del vestido, sí fue diseñado para ella, pero nunca lo utilizó. El autor del cuadro pintó el vestido y le puso el rostro de Carlota. Esta anécdota se las platico porque pues son una pareja de ensueño. Él guapo, ella muy bonita. Llegan de príncipes a emperadores. Mucha gente quería estar cerca de ellos, tocarlos, glorificarlos. En fin, llegan a México, a Veracruz, y son muy mal recibidos, pero después mucha gente se desborda en atenciones. Hasta aquí les voy a dejar esta primera parte para no llenarlos de tantos datos y de tantas fechas, pero esta va a ser una historia muy interesante. Los espero la siguiente semana para seguirles platicando sobre esta llegada de Carlota y Maximiliano a México y lo que posteriormente sería el sitio de Querétaro de 1867. Y con este tipo de relatos iremos avanzando en la historia de México y del mundo. Esperamos que haya sido de tu agrado. Si te gustó esta cápsula, regálanos un like, suscríbete y comparte nuestro contenido para así seguir generando material de tu agrado. Estamos como @elaboratorioD en todas nuestras plataformas. Tenemos la fórmula perfecta aquí donde todo puede pasar.